¿De qué te sirve tener una cara muy bonita, un cuerpo muy bien cuidado, un vestuario impecable, si lo que hablamos, lo que hacemos y lo que sentimos, todo nuestro mundo interior es basura? Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy te enseñaré a cómo conectar con tu belleza interior, lo cual te va a ayudar para que se te facilite expresarlo en tu manera de vestir, es decir, hacia el exterior y seas una persona atractiva. ¡Comenzamos! Para que una persona mantenga una imagen bella, real, sostenida, es esencial que primero sea bella en su interior. Fíjense muy bien las dos palabras que acabo de decir, esencial y que sea de ser. Comencemos por definir qué es belleza interior. Se refiere a la personalidad, mente, carácter y valores de una persona, a esas habilidades que posee para establecer vínculos personales de una manera muy sana e influir en los demás de una forma positiva. Una persona con belleza interior posee una autoestima muy alta y un gran manejo de sus emociones, es decir, posee una inteligencia emocional. Es capaz de ver belleza más allá de la materia, más allá de lo que le permiten los ojos, sino que conecta con los sentidos. Estas habilidades se pueden desarrollar si así lo deseas, conectando contigo mismo. Es tu propia luz, tu belleza, tus valores, todo eso que se encuentra adentro y que no te has permitido ver. Y para ello te aconsejo que tomes un papel, un lápiz y hagas dos listas. En una columna escribe todas tus fortalezas, todos tus valores, todas las cosas buenas, lindas que tienes de ti. Y en la otra columna tus áreas para mejorar. No me gusta llamarle defectos, pero bueno, sabes a lo que me refiero. Y una vez que tengas dichas columnas, en la columna donde tú pusiste todas tus fortalezas, vas a escribir en qué te han ayudado a ti, cómo has podido resolver temas, cómo le has podido ayudar a otra gente con estas habilidades o dándoles algún consejo. Todo eso escríbelo. Por el lado de la columna de esas actividades que te desagradan, que quisieras mejorar de ti, comienza por la que te da mayor fastidio y vas a buscar tres posibles soluciones y así las que siguen. Por ejemplo, me exijo mucho, que termino cansada y malhumorada a fin del día y no completo mis tareas. Bueno, una solución puede ser, primero, ser realista con mi tiempo. Dos, hacer una cosa a la vez. Tres, disfrutar lo que hago. La segunda herramienta que te doy es hacer una lista de los valores que para ti son los más importantes. Vas a comenzar por el más importante para ti hasta el menor. Y esto es algo muy personal. Es decir, comienzas por lo que no es negociable hasta el que sí puedes negociar. Por ejemplo, para mí es respeto, honestidad, paz, amistad, ¿no? Yo no puedo poner primero la amistad como un valor porque no es negociable el respeto para relacionarse conmigo, ¿ok? Y de ahí, bueno, sigue la honestidad. Tampoco va a estar por encima una amistad si no hay honestidad en mis valores. Sí me explico con este ejemplo y así lo vas a ir haciendo tú. Esto es una herramienta muy potente para que te conozcas y te mantengas firme y leal a tus valores. Todos tenemos valores muy diferentes, pero una vez que tú los tengas bien identificados, se te va a facilitar relacionarte de una manera mucho más sana con aquellas personas con las que estás en la misma sintonía en cuanto a los valores, y es una manera de hacerte fiel a ti, a quien eres por dentro y fluir en el momento que tú te relacionas con los demás. Desarrolla tus habilidades de comunicación. Es importante aprender a expresar verbalmente aquello que nos incomoda o lo que queremos, sin sentirnos culpables, avergonzados y
eligiendo las palabras indicadas y de una forma muy asertiva. También es importante practicar lo que es la escucha activa y para esto podemos recurrir a algún tipo de cursos para desarrollar esta habilidad, ya que pues cada persona es un mundo, como dicen por ahí, porque a veces algo que nos incomoda y no lo expresamos, a lo mejor la otra persona ni se dio cuenta, no lo hizo con esa intención porque para ella pues es normal o no creyó que fuera a ofender. Entonces es importante aprender a hablar, a comunicarnos y también tener lo que es empatía, es decir, ponernos en los zapatos de la otra persona. Muchas veces pues no conocemos sus circunstancias, por qué situación está pasando y se nos hace a veces tan fácil emitir juicios y como dije, cada cabecita y cada vida es muy diferente. Entonces aprendamos a comunicarnos de una manera sana, asertiva, fluida para mejorar las relaciones. Y hablando de sentir, lo he mencionado en varios videos, pero es muy importante que conectes con tus sentidos, con la vista, que contemples lo que estás viendo en ese momento, que veas las líneas, las formas, los colores, cuando escuches alguna nota musical, algún ruido del viento, los árboles, cuando estás tocando la arena, alguna textura que te cause suavidad o esté un poco rugosa, que puedas deleitar ese postre, que puedas olfatear ese vino. De verdad que esto es algo muy poderoso. Encontrarás tanta hermosura como te lo permitas. Si personalidades como John Bramblitt en la pintura, Beethoven en la música fueron más allá de sus limitaciones sensoriales, exponiendo arte, belleza al mundo, imagínate tú que tienes todo. Y créeme que se te va a hacer mucho más fácil al momento de elegir prendas, ropa, accesorios para tu imagen de una manera muy estética que va a ir de acorde a tu esencia. Procura llenarte de emociones positivas, de ser una persona agradecida, de ver lo que tienes hoy en el presente y decirlo en voz alta, gracias, gracias. Esto te va a ayudar a sentirte mucho mejor porque va a elevar tu vibración, no importa por la situación que estés pasando. Es normal que a veces estamos un poco tristes o decaídos, pero hay que ayudarnos a nosotros mismos a salir de ahí. También aprende a estar contigo, aprende a tener esos momentos de disfrute contigo misma, ya sea leyendo, caminando, tomando algún vino, escuchando música. Tú tienes que ser tu mejor compañía. De lo contrario, ¿cómo vas a ser una persona atractiva para otros si andas buscando que alguien esté contigo para sentirte feliz? No, no, no. Primero tienes que ser feliz tú, contigo, y así te vas a volver una persona magnética. Hay gente que le da horror o se aburre cuando está consigo misma. Ojo, puede ser que tengas ahí una oportunidad para conocerte y saber qué es lo que te está incomodando. Y aquí te dejo un video acerca de en qué invertir para ser mi mejor versión. Ahí vas a encontrar varias herramientas para poder sacar lo mejor de ti de adentro hacia afuera. En mi experiencia como asesora de imagen, he tenido la oportunidad de conocer muchas mujeres que por fuera son bellísimas, guapas, son exitosas también financieramente, pero traen una tristeza terrible, una autoestima hecha trizas, porque se fijan mucho en lo bonito de otra persona, de un hombre, en lo atractivo, pero que este sujeto las maltrata, no las respetan y a mí sí me da tristeza porque no se dan cuenta de que lo físico se va a acabar. Eso en algún momento se va a deteriorar como toda la materia y lo único que realmente vale es la esencia. También hay mujeres, y yo creo que también hombres, pero bueno, yo he tratado más con mujeres, que creen que
por medio de su imagen, de ser muy guapas, muy atractivas físicamente, van a poder manipular hacia alguien o lastimarlo y lo hacen. Entonces, esto no está padre, no es lindo, porque ahí te das cuenta que realmente es un monstruo disfrazado. Hay que estar muy bien conscientes de todas las actividades que les dije que hagan, de los valores, porque a veces nos dejamos deslumbrar por lo que ven nuestros ojos y así a veces terminan en relaciones tóxicas. Tú vales mucho más por lo que hay adentro de ti que por lo de afuera. También me ha sucedido que platicas con alguien que se ve agradable, simpático, sonríe y se está quejando, se la pasa criticando a otros, habla de puras tonterías, no es profunda su conversación, se anda comparando, o sea, hay que estar como que muy alerta. Por eso es que hice mucho hincapié en lo que es la escucha activa. Es importante que conozcas tu diálogo, qué piensas, qué hablas cuando estás a solas. Si te estás quejando, bueno, cambiarlo ahora por la gratitud. Si siempre estás viendo cosas feas, terribles, cambiarlo por enfocarte en lo positivo, en lo que sí hay. Todo esto te va a ir ayudando a tener una mejor relación contigo y a hablar cosas de verdad que aporten a otros. Recuerda que la belleza física tiene caducidad, se termina, es muy frágil. En cambio, la belleza interna, cuando tienes valores, cuando te llenas de conocimientos, de habilidades, cuando ayudas a otros a ser mejor, cuando tienes emociones positivas de una alta vibración, cuidas tu cuerpo, tus pensamientos, tus palabras, esto se expande y va creciendo, no importan los años que tengas y te vuelves una persona muy atractiva. ¿Te ha sucedido a todo mundo que a veces vemos una pareja en la calle y dicen, bueno, pero ¿qué le vio? ¿Qué le vio? Porque uno físicamente es más atractivo que el otro. Bueno, pues hay personas que afortunadamente ven más allá de la materia, ven el alma, ven el corazón, ven esa belleza que realmente es eterna. Se fijan más allá de lo que es la envoltura. Así que para obtener esto, todos lo podemos tener. Primero hay que convertirnos en esa persona que queremos atraer, que queremos ser, pero todo desde adentro. Y existen varios aspectos que nos hacen ser un monstruo interno. Es importante que te des cuenta si tienes alguna de estas características y cambiarlo al opuesto, como es la crítica, el chisme, juzgar, el denigrar a alguien, el no respetar, el estarnos siempre fijando y comparando con otros, el querernos vengar, el tener rencores, envidiar, bueno, la lista puede continuar, pero si tú tienes esa honestidad de decir, a ver, yo tengo esto y puedes agregar otra a la lista y decir cuál es lo opuesto y trabajar para hacer esa versión que te empodere, vas a ver cómo va a cambiar tu mundo. Ámate, respétate día a día, sé tu mejor versión paso a paso, porque todo esto se refleja en lo exterior. Y así vas a liberar esa belleza que llevas dentro. Todos la tenemos, pero a veces no sabemos cómo explotarla. Y bueno, ahora platícame, ¿qué es para ti la belleza interior? ¿Qué te gustó de este video? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, por favor regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.